y que se estén cuidando en casa. Hoy les mando este video para que todos juntos escuchemos un relato sobre la época colonial. Pero van a tener que prestar mucha atención cuando escuchen este relato, porque hay distintos sonidos de aquella época. ¿Quieren escucharlo? Dale, vamos. Los sonidos de la época colonial. Las carretas de la época colonial hacían ruido con sus ruedas al pasar por las calles de piedra y de tierra. Como no había autos, no se escuchaba sonar bocinas ni motores. Muy tempranito sonaban las campanas de las iglesias. Eso quería decir que era hora de levantarse. Los vendedores salían a recorrer las calles de la ciudad. Se los oía ofreciendo leche, agua. Vendo agua fresquita que traigo del río para que tomen todos los días. Aguatero. Y velas. Al mediodía vendían empanadas. Empanadas bien sabrosas para las buenas mozas. Empanadas calientes para los valientes. Y pastelitos. También se escuchaban los golpes con martillos en las herrerías, cuando hacían herraduras para los caballos. A la noche, como no había televisión, la gente se entretenía reunida en las casas, y allí cantaban, bailaban, tocaban el piano, la guitarra y conversaban tomando mate o chocolate caliente. A los niños y a las niñas los mandaban a dormir temprano, así que escuchando la música desde sus camas se quedaban muy dormidos. ¿Saben por qué les mandé este relato sobre los sonidos de la época colonial? Porque es una época que vamos a empezar a trabajar esta semana. ¿Por qué? Porque fue muy importante para todos nosotros. Allá por el año 1810, hace muchos años, ocurrió un hecho muy importante. Todos los que vivían en este país tuvieron su primer gobierno patrio. ¿Eso qué quiere decir? Que por primera vez todos los argentinos fueron libres. Por eso, el 25 de mayo es una fecha tan importante para todos nosotros. Les propongo que vuelvan a escuchar con mucha atención este video o este relato las veces que ustedes quieran. ¿Para qué? Para que puedan descubrir si los sonidos que se escuchan ya los conocían o son nuevos para ustedes. Les mando un beso grande y me vuelvo a comunicar con ustedes para que sigamos trabajando. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!